Ahí estamos. Entonces, seguimos en la unidad 3, seguimos en el tema de direccionamiento, y con esto ya terminamos la unidad. La clase que viene ya vamos a empezar la unidad 4. Entonces, básicamente vamos a ver estos dos protocolos y más vamos a desarrollar este protocolo DHCP. Yo ya les subí la presentación en aula virtual, ¿sí? Siempre se las trato de subir antes, cuando me acuerdo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se asignan direcciones IP en forma estática. Todo está relacionado con IPv4, ¿sí? Mientras yo no les aclare, todo es IPv4. No vamos a ver DHCP versión 6, sino todo relacionado con DHCP, con direccionamiento de IP versión 4. Vamos a ver el direccionamiento estático, la diferencia con respecto al direccionamiento dinámico. Vamos a ver, este protocolo simplemente lo vamos a nombrar, al RARP. Al TCP vamos a explicar un poco más, y lo que sí vamos a desarrollar es este, que es el DHCP, que es lo que más se está usando en la actualidad. Esta es la forma que existe de configuración de direccionamiento dinámico. Pero, como es una evolución del BootTP, y cuando uno hace unas capturas del Wireshark, vamos a ver que se ve este protocolo. Entonces, por eso es que lo analizamos también. ¿A qué se refiere direccionamiento estático? Un dispositivo puede obtener su dirección IP de varias formas. Una de las formas es de manera estática. ¿Qué significa eso? Que nosotros se la vamos a configurar, el administrador o ustedes van a red, propiedades, TCP/IP, y le configuran manualmente la dirección IP. Esa dirección IP que se configura de manera manual o estática, que se llama, no se modifica y permanece invariable en el tiempo. Esa computadora, por más que se apague, cuando se inicie de nuevo, va a obtener la misma dirección IP. A eso se le llama direccionamiento estático. ¿Qué les parece? ¿Será práctico configurar el direccionamiento estático o no? Y depende del uso que, si yo estoy configurado para, por ejemplo, para unas impresoras que únicamente acepten una dirección de MAC, sí, o una IP determinada, sí, si no, no. Perfecto. Todo va a depender del uso que uno le dé. Bien, bien. Muy bien. Y ahí les pongo una pregunta. ¿Qué pasa si el administrador o ustedes trasladan ese dispositivo a otra área de la empresa y la conectan en otro switch que pertenece a otra red o a otra subred? No, y tendré que configurar todo nuevamente. Exacto, exacto. Si uno traslada la PC del lugar con direccionamiento estático ya preconfigurado, cuando uno la conecta, la desconecta de un switch y la conecta a otro switch, hay que cambiarle y asignarle una nueva dirección IP. ¿Por qué? Porque está conectado a otra área de la empresa, a otra red, a otra dirección diferente. Entonces esa pobre máquina, por más que tenga toda la conectividad física, eh, no va a poder tener conectividad, ¿sí? O sea, no va a tener conectividad de red, simplemente porque tiene mal configurada la dirección IP. ¿Qué hay que hacer? De nuevo, entrar y cambiarla. Si es una máquina o una empresa que no tiene movilidad de los dispositivos, conviene configurar de manera estática porque es más seguro, ¿sí? Es más seguro configurar el direccionamiento estático. Pero si ustedes están en una empresa donde hay mucha movilidad de dispositivos, no conviene. O sea, no es que no convenga, sino que va a requerir más trabajo por parte del administrador de la red, ¿sí? Va a tener que modificar la dirección IP manualmente. Así se hace. Esta es una ventanita, una captura de propiedades del protocolo IP versión 4, y si ustedes le quieren configurar una dirección IP de manera estática, tienen que hacer clic ahí, ese circulito, que dice usar la siguiente dirección IP, y se les va a poner, le deja completar acá la dirección IP. La máscara, ¿alguien ha puesto una dirección IP así? ¿Qué pasa con la máscara? Se pone por default y hay Exacto, que muy bien. modificarlo. Pone por defecto la máscara. En función de la clase, el software directamente le pone por defecto la máscara. Si yo estoy usando subredes, obviamente que puedo modificar esa máscara. Y acá le configuramos la puerta de enlace. Muy importante que la tenga configurada. Acuérdense que cuando vimos los parámetros de configuración de una PC, dijimos que necesitaba IP, máscara, puerta de enlace y servidor DNS. ¿Estamos? Esa es la forma entonces de configurar de manera estática una PC, un dispositivo. Si uno quiere, bueno, configurar de manera dinámica, porque no me acuerdo si les puse una diapositiva, creo que no. Si uno, cuando vamos a ver enseguida cómo configurar dinámicamente una dirección IP, hay que hacer un clic acá. Si yo le hago un clic ahí donde dice obtener una IP automáticamente, se me despinta todo esto y no me deja tipear
o la dirección IP, ¿sí? Porque le dijimos que no va a ser de manera estática configurada, sino de manera dinámica. Entonces hay que hacerle un clic acá. Me parece que no les puse la diapositiva, porque era como muy sencillo, pero bueno, ya que me acordé, se los aclaro ahí. La otra forma de configuración es una configuración dinámica. ¿Qué significa eso? Que la computadora no tiene una dirección IP asignada, sino que cuando arranque se le va a asignar a alguien, le va a asignar una dirección IP. Uno de los protocolos que surgió al principio, este ya no se usa, simplemente para que, como nosotros vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan del protocolo ARP, sin esta primera letra? Que significaba protocolo de resolución de direcciones. Ahora vemos que está el protocolo reverse, es el mismo, o sea, el mismo protocolo, Address Resolution Protocol. Lo que pasa que funciona de manera inversa. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que el protocolo ARP, dada una dirección IP, me devuelve la MAC que le corresponde, un número de placa de una determinada dirección IP? Acá es al revés. Yo le voy a mandar a un servidor la dirección MAC y me va a asignar o me va a devolver ese servidor una dirección IP, por eso es que se llama reverse, ¿sí? Tiene la función exactamente al revés. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se puede configurar una máquina o un dispositivo, una estación de trabajo, a partir de la dirección MAC. ¿Por qué surgió este protocolo? Porque se podía configurar computadoras que no tuvieran disco rígido. Cuando uno configura de manera estática, la dirección IP se graba en el disco rígido de la máquina. Si esa máquina no tiene disco rígido, no hay forma de configurarle una dirección IP de manera estática. Ustedes dirán, oh, pero hoy en día todas las máquinas tienen disco. Perfecto. Hoy en día todas las máquinas tienen disco, pero cuando yo empecé a usar computadoras no tenían disco rígido las computadoras. Simplemente tenían, todo grabábamos en disquete, ¿sí? Era un medio de almacenamiento secundario. Yo me río porque ya ustedes ni saben lo que es un disquete. Como si fuera un pendrive o algo así, pero era más Algunos sí, chato, profe. grande. Ah, algunos sí, Un bueno, floppy, gracias, me un siento. floppy tampoco, ¿sabemos lo que ¿Cómo? es? No digo, sí, el floppy, el disque de 3 medios. Exacto, el floppy disk, bueno, ustedes lo conocen así, es lo mismo, exacto. Ese chatito bien finito, muy bien. Entonces, Y había otro que justamente, era más grande, negro, claro, ¿no? claro, porque estaba el 5 1/4, que es el que yo usaba al principio, y después vino el 3,5, que es más chiquito. Ustedes capaz que vieron el 3,5, que es más chiquito. No sé, habrá tenido 8 centímetros más o menos, o 10 centímetros por 10. Me refiero a que era muy común estas estaciones de trabajo sin disco. Hoy suena algo extraño, pero sí existían. Entonces la idea era que pudieran tener conectividad a nivel de red. Ustedes imagínense que el tema de networking o de red es bastante nuevo. O sea, yo cuando empecé a usar computadoras, hace unos cuantos años, no existían las redes. O sea, no existían, simplemente no existían. Entonces, bueno, en todo este tiempo hubo una gran evolución, tanto de las PC como del tema de las redes. Entonces, cuando surge el tema de interconectar computadoras, como no tenían disco rígido, entonces se les ocurrió crear este protocolo. Entonces, la computadora tenía una placa de red. En esa placa, nosotros ya sabemos que está la dirección MAC. Cuando la computadora bootea, envía esta dirección MAC a un servidor, RARP, que se llama, y el servidor, lo que había que configurarle a ese servidor era el mapeo que se llama estático, es decir, habría que configurarle la dirección MAC, que vieron que es tediosa la dirección MAC escribirlo, porque son 12 dígitos hexadecimales, no hay que equivocarse, con los 2 puntos, si hay que poner 2 dígitos, 2 puntos, 2 dígitos, 2 puntos. Había que guardar o escribir en ese servidor la dirección IP que yo le quería dar a esa máquina con la correspondiente MAC. Entonces, cuando al servidor le llegaba la dirección MAC, el servidor buscaba en su archivo, de su configuración, y le asignaba la correspondiente dirección IP, que le correspondía a esa dirección MAC. ¿Cómo se hacía? Había que configurar esa tabla en el servidor con las parejas IP-MAC, IP-MAC, y se realizaba eso, lo que se llama ese mapeo estático. Era bastante lento hacerlo, y además, si yo cambiaba de red una computadora, había que ir y actualizar esa tabla en el servidor, porque ahora le correspondía a esa misma Mac o a esa misma máquina otra dirección IP distinta, que pertenece a otra red u otra subred. Otro detalle es que este protocolo funcionaba al mismo nivel, en el mismo nivel que el protocolo ARP que vimos en la clase pasada. Entonces, no conoce nada de capa de transporte ni de capa de aplicación, es un protocolo de bajo nivel, ¿sí? De capa de enlace. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía varias redes?
imagínense un router interconectando 3 redes distintas. Así había que configurar un servidor RARP en cada una de esas LAN, ¿sí? No podíamos tener un solo servidor RARP que le diera direcciones IP para todas las PC de la empresa. Esas eran como desventajas que tenía esa forma de trabajar con este protocolo. Pero bueno, fue lo primero que se les ocurrió para poder asignar direcciones IP. Como tenía todas estas desventajas, rápidamente surge el protocolo Bootstrap Protocol, el BootTP, y ya lo vemos ahora, que lo reemplaza al protocolo RARP. O sea, el orden sería RARP, que yo lo tengo acá en la primera diapositiva. Este es el orden de aparición, el protocolo RARP, el protocolo BootTP y finalmente el DHCP, que es el que se está usando hoy en día. Vamos entonces al protocolo BootTP. ¿Qué características tiene este protocolo? Es un protocolo ya de alto nivel, pertenece a la capa de aplicación, sería. También es diseñado, se crea básicamente para asignar direcciones IP a computadoras que no tienen disco rígido. Sin embargo, hoy se lo usa para todo tipo de computador y dispositivo. El objetivo fundamental es que una PC obtenga automáticamente su dirección IP, ¿sí? No que haya un administrador que la asigne manualmente. Es muy parecido al protocolo RARP que vimos recién. Hay que configurar, sí o sí, en el servidor BootTP, el mapeo, eso hay que configurarlo. La ventaja con respecto al RARP también es que se permiten configurar varios parámetros. En cambio, en el RARP solamente se configuraba la dirección IP. En cambio, acá no, se configura la IP, la MAC, la puerta de enlace, el servidor DNS. Hay muchos parámetros que se pueden configurar en este servidor, en el servidor BootTP. El mapeo sigue siendo estático, o sea, estático me refiero que si yo cambio de lugar la computadora y la llevo a otra red, tengo que ir y modificar en el servidor este mapeo, ¿sí? Le tengo que dar ahora otra dirección IP que pertenezca a la red o subred en la cual yo llevé o trasladé la computadora. Este ya es un protocolo cliente-servidor, ¿sí? Ya cliente-servidor me refiero que corre sobre la capa de transporte, es un protocolo que corre sobre el protocolo UDP en los puertos 67 y 68. Bueno, ya lo vemos a eso. ¿Qué gran ventaja tiene? Que el cliente o los clientes y el servidor no necesariamente tienen que estar en la misma LAN, sino que pueden estar en LANs diferentes. Entonces, nosotros podemos tener un único servidor BootTP que le da servicio, le asigna direcciones IP a muchas computadoras en la empresa, por más que estén en redes distintas. Eso ya es un gran avance. Acá está, corre sobre el protocolo UDP. No sé si se acuerdan de este protocolo, cuando vieron esto lo estudiaron solos, porque yo no se los expliqué. La unidad 1, la pila de protocolos TCP/IP. A ver, sí. Tenía un dibujito, bueno, ya va a aparecer. Este protocolo, ¿se acuerdan en qué capa estaba? El protocolo UDP, capa de aplicación, transporte, interred o host a red. En la de transporte. Perfecto, muy bien. En la capa de transporte, en esa capa existen dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo UDP es mucho más rápido, es no fiable, no orientado a conexión y demás, pero es muy, muy rápido. Por eso es que se usa ese protocolo. Tiene dos puertos, el puerto 67 y el puerto 68. El servidor escucha, perdón, esto de puertos, que no lo sabemos, es algo lógico, no físico, sino que es algo lógico. No es el huequito que tiene el switch, no es ese puerto físico, sino que es un puerto lógico. Es como si fuera un número de proceso que se está ejecutando en el servidor. En el caso del servidor se ejecuta el servidor, o se dice que escucha en el puerto 67, en cambio los dispositivos que se quieren conectar, o los clientes, que serían estos, escuchan o funcionan en el puerto 68. Imagínense un puerto como si fuera un número de proceso, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para establecer una conexión entre un cliente y un servidor BootTP? Primero, el cliente cuando bootea, cuando arranca, lo primero que busca es su propia dirección MAC, que la lee de la placa. Eso está almacenado en la ROM de la placa, la dirección MAC. Entonces no le hace falta un disco rígido. El cliente, una vez que recupera su dirección MAC, va a mandar un mensaje BootTP que se va a encapsular en un segmento UDP. Ese segmento se va a meter adentro de un paquete.
Ya cuando veamos enseguida el protocolo DHCP, ya vamos a ver exactamente cuál es la IP origen y IP destino. Yo acá en el BootTP no se los detallé tanto, pero en el DHCP sí. Entonces, el BootTP se encapsula en un segmento UDP y eso se encapsula en un paquete y se encapsula luego en una trama. Eso, como siempre, ¿sí? Ese mensaje llega al servidor BootTP, ese servidor busca en su tabla, encuentra la MAC y una vez que encuentra la MAC se fija qué IP le tiene que asignar. Una vez que encuentra la IP, se la envía a través de un mensaje, también igual encapsulado en un segmento UDP, que se encapsula en un paquete IP y demás, y en una trama, y se lo envía al cliente. Además, fíjense, el cliente puede hasta no tener sistema operativo, ¿sí? Que de hecho, como no tiene disco rígido, no tiene sistema operativo. Entonces, si no tuviera disco rígido y no tiene sistema operativo, el servidor también le asigna la ruta del servidor donde puede descargar un sistema operativo. ¿Mm? Finalmente, el cliente obtiene su dirección IP y a partir de ahí ya tiene conectividad de red. Perdón, tiene su IP, con esa IP descarga el sistema operativo en la ruta que le dijo el servidor. Normalmente los sistemas operativos se pueden descargar de lo que se llama un servidor TFTP. FTP significa File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivo. La T viene de trivial, es un protocolo muy liviano que corre sobre UDP, entonces es un protocolo muy rápido. Se descarga el sistema operativo, entonces así la computadora ya tiene dirección IP y ya tiene sistema operativo y ya tiene conectividad. Imagínense que estos protocolos surgieron para computadoras sin disco, entonces las pobres máquinas no solo no tenían IP, sino que ni siquiera tenían sistema operativo. Bien, acá les hice un dibujo. Ah, bueno, las desventajas. Pues había un dibujo. ¿Qué desventajas tiene este protocolo? Que todavía hay que configurar manualmente ese mapeo estático, IP-MAC, 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 ¿sí? O sea, eso lo tienen que hacer el administrador. Y somos vagos los administradores y no queremos trabajar tanto. Por eso que este protocolo después es reemplazado por el DHCP. Dice, no facilita cambios y traslados. Y no, porque si yo ya hice el mapeo estático de que a esa MAC le corresponde esa IP, si yo traslado una máquina de una red a otra, tengo que ir a la tabla del servidor y modificar la dirección IP. A eso se refiere que no facilita. No es que no permita cambios y traslados. Sí que permite, pero es necesario hacer una actualización en la tabla del servidor para cambiar la dirección IP. Sí o sí necesita del administrador de red que haga que cargue todas esas tablas. Como les digo, tiene que hacer un relevamiento de todos los números de placa de las máquinas. Y imagínense, si son pocas computadoras no es tanto trabajo, pero si yo tengo 200, 500 puestos de trabajo, imagínense en la facultad, es medio tedioso tener que cargar tablas en el servidor manualmente. Y bueno, obviamente que como el mapeo es estático no permite asignación dinámica de direcciones IP. Serían direcciones, como si fueran estáticas, ¿sí? Esos mapeos estáticos. Por eso, por todas estas desventajas, este protocolo es mejorado, o sea, evoluciona este protocolo, y se desarrolla, o se llega al desarrollo de este protocolo que es el DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Qué significa eso? Protocolo de configuración, se puede traducir de host dinámico o protocolo de configuración dinámica de host. Yo prefiero así, ustedes traduzcanlo como más les guste. ¿Qué características tiene este protocolo DHCP? Primero, me permite asignar, bueno, vamos a ir por orden. Es un protocolo cliente-servidor, es decir que es un protocolo que está en la capa de aplicación de la pila de protocolos TCP/IP. También corre sobre UDP, porque es una evolución del protocolo que vimos antes, del protocolo anterior, que es el BootTP, ¿sí? Como es una evolución, entonces también corre sobre UDP. Y en los mismos puertos, corre exactamente en los mismos puertos. ¿Cuáles son las características más importantes de este protocolo? Fíjense, brinda una administración simple y centralizada. ¿Qué significa una administración simple? Que es muy sencillo configurar un servidor DHCP. ¿Quién lo configura? No es mágico, ¿no? O sea, el administrador tiene que configurar algo
¿Qué les parece? ¿Qué tendrá que configurar el administrador acá? Sí, dice que tiene una administración simple. ¿Hará falta configurar las direcciones MAC o no? Supongo que no, que esa sería la mejora. Claro, supongo que no. Perfecto. Y dice centralizada. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder tener un solo servidor para todas las redes de la empresa. En ese sentido es parecido o similar al BootTP, al que vimos recién. Lo de administración simple es que no hay por qué cargar las direcciones MAC de las máquinas, no hace falta. Si yo quiero, sí lo puedo cargar, ya vamos a ver, pero no hace falta, no lo necesita el protocolo. Configuración dinámica. ¿Qué significa la configuración dinámica? Una PC, cuando bootea, le manda a pedir a un servidor que le asigne una dirección IP. Ese servidor le va a prestar una dirección IP a la máquina. Fíjense la palabra, le va a alquilar, le va a prestar esa máquina cuando se apague, va a devolver o va a liberar esa dirección IP que le prestaron. Entonces el servidor va a poder asignarle esa misma dirección IP a otra máquina. A eso se refiere lo de configuración dinámica de host. No es estática, no es un mapeo estático como el que estuvimos viendo, IPMAC, IPMAC, sino que es dinámica. Dice acá, la configuración se alquila por un tiempo determinado. A la computadora se dice que se le hace un lease, o sea, se le alquila toda la configuración, ya sea la IP, la máscara, la puerta de enlace, el servidor DNS, hasta que la computadora no lo necesite más. ¿Y qué pasa si la computadora no se apaga nunca? ¿Qué les parece? Normalmente una configuración dura 24 horas, es totalmente configurable, ¿no? Pero, ¿qué pasa si una computadora no la apaga nunca? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un inquilino y no se quieren más de la casa que la Y alquilaron? no, Se le renueva la dirección. Exacto, exacto, se renueva. Entonces, ese alquiler tiene un tiempo de vida, como quien dice, tiene un tiempo de duración. Cuando se está por agotar ese alquiler, ese tiempo, la computadora automáticamente pide una renovación de ese alquiler por 24 horas más o por 48 horas más, de acuerdo a lo que haya definido el administrador. La gran ventaja de este protocolo es que, dice ahí, permite reutilizar direcciones IP, es lo que decíamos recién. El servidor puede asignar una dirección IP o una configuración. Yo cuando digo dirección IP, cuidado, es la configuración completa, ¿no? Pero lo que distingue de la configuración completa de la IP, máscara, puerta de enlace, servidor DNS es la IP, todo lo demás es igual. Entonces, se pueden reutilizar direcciones IP. El servidor me asigna una, yo cuando apago la computadora la libero, esa dirección IP vuelve al servidor y ese servidor la puede reasignar a otra computadora distinta. No tiene por qué asignarme a mí siempre la misma dirección IP. Otra característica dice facilita cambios y traslados. Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una configuración por DHCP? Yo desconecto una computadora de un switch y la conecto a otro switch. Si está configurado el DHCP, ¿habrá que hacer algo? ¿Habrá que hacer algún retoque? ¿O no hay que hacer nada y esa computadora ya tiene conectividad? ¿Qué les parece? Si cambia de LAN, debería cambiar de IP. Perfecto. Y así con lo poco que sabemos del DHCP. Si yo tengo esa PC en una LAN conectada a un switch y la cambio y la desconecto y la llevo a otra LAN distinta y la conecto a otro switch, ¿tendré que cambiar algo en el servidor o no? ¿O en la PC? ¿Qué les parece? Si ustedes hubieran desarrollado este protocolo, ¿qué hubieran hecho? Creo que sería automático. O sea, no tendría que modificar nada yo manualmente. Perfecto. Es para administradores vagos este protocolo, ¿estamos? Por eso es que dijimos que, a ver si encuentro la característica, acá, brinda una administración simple, sencilla, sencillísima. La configuración en el servidor se hace una única vez y nos olvidamos. La computadora yo la puedo mover, subir al segundo piso, bajar a planta baja, cambiar de laboratorio, si estuviéramos en la universidad. Esa computadora cuando se conecta a un switch, automáticamente va a obtener una dirección IP de la red o subred a la cual se está conectado ahora. No hay que hacer nada, absolutamente nada. Esa PC simplemente bootea y al instante el servidor le asigna una dirección IP en función de la subred a la que está conectada ahora.
Entonces, tiene conectividad rapidísimo. Por eso que dice acá, facilita cambios y traslados. De hecho, no hay que hacer absolutamente nada a nivel de configuración de IP, ¿sí? No hay que hacer nada. Simplemente desenchufarla de un switch y configurarla en otro. Bueno, obviamente que este protocolo surge para configurar, tener la configuración completa, ¿sí? Acá dice parámetros de configuración, como decíamos recién. Lo mínimo es IP, máscara, puerta de enlace y servidor DNS. Este protocolo, el DHCP, va a correr, o se dice así, o se ejecuta sobre el protocolo UDP, y en los mismos puertos. Fíjense que son los mismos puertos y protocolos que el boot TP, porque es como una evolución de ese protocolo, el DHCP. Acá les puse la pila de protocolos. Entonces, esto es TCP/IP, capa de aplicación, transporte, interred y host a red. El DHCP lo ponemos acá arriba, ¿estamos? Por más que asigne dirección IP y algunos lo ponen en esta capa, pertenece a la capa de aplicación porque corre sobre UDP, ¿sí? Entonces, el DHCP se va a encapsular en un segmento UDP, se va a encapsular en un paquete IP y luego se va a encapsular en una trama Ethernet, por ejemplo. ¿Qué habrá que configurar en el servidor entonces? Es muy sencillo, pero que de todo lo que sabemos hasta ahora de direccionamiento IP, ¿qué tendrían que configurar ustedes en el servidor? ¿Qué les parece? Si yo tengo 3 redes distintas en mi empresa, 3 redes o 3 subredes distintas, ¿qué aprendimos cuando vimos el tema de subredes? ¿Qué veíamos? Además de crear las subredes, ¿qué aprendimos a calcular? Las IPs válidas. Bien, perfecto, muy bien, Franco. Las IP válidas, eso le llamábamos rangos, ¿se acuerdan? Entonces, en los servidores, lo que hay que configurar son los rangos de direcciones IP. Entonces, de esos rangos de direcciones IP, el servidor va a ir sacando una IP, va a ir sacando la otra, va a ir sacando la otra, y va a asignar de a una sola IP por vez. No va a asignar 2 veces la misma IP. ¿Mm? Bien, muy bien. Entonces, lo único que hay que hacer es eso. En el servidor se configuran los rangos de direcciones IP. Espero que hagan práctica de esto después. Seguro, hay prácticos del DHCP. Entonces, dentro del DHCP, a pesar de que la configuración por defecto, para lo que más se lo usa, es para la configuración dinámica, sin embargo, este protocolo, como es bastante potente, permite que nosotros configuremos de 3 formas distintas. Por ejemplo, tenemos la configuración manual, la configuración automática y la configuración dinámica, que se llama. ¿A qué se refiere la configuración manual? Que en este caso nosotros queremos que siempre se le asigne la misma dirección IP a la PC. ¿Cómo tendríamos que hacer? Se le avisa al DHCP que cada vez que vea esa dirección MAC, o cada vez que alguien le pida una dirección IP, dada esa dirección MAC, le asigne siempre la misma dirección IP. ¿Sí? Es decir, que el administrador se lo enseña al servidor una única vez y se desentiende. Cada vez que esa computadora bootee, el servidor le va a asignar siempre la misma IP. Sería como si la hubiéramos configurado manualmente. Después, la configuración automática tiene una sutil diferencia con la manual. La diferencia es que el administrador no le dice cuál asignarle, sino que el servidor lo saca a esa dirección IP de ese pool de direcciones, de ese conjunto de direcciones IP, y se la asigna al cliente en forma permanente. ¿Sí? Es como que hace Tatepi en una de las... Toma cualquier dirección IP del pool y se la asigna de forma permanente al cliente. Y la última forma que nosotros tenemos de usar este servidor, o esta forma de asignar direcciones IP, es la asignación dinámica, que es lo que más se usa. Esto es lo que más se usa del DHCP, porque justamente surgió para que nosotros trabajemos, perdón, trabajemos poco y siempre nos permite la movilidad, la administración sencilla y demás que dijimos recién. Esperen un segundo que me dio... Ahí está, me dio tos, tomé un poquito de agua. ¿Qué significa esto de lo dinámico? Que cada vez que un cliente se quiere conectar, o bootea, que se llama arranca, y no tiene una dirección IP,
le va a enviar un paquetito pidiendo una dirección IP al servidor. ¿Qué hace el servidor? Busca de su pool de direcciones, de su conjunto, de su rango de direcciones que tiene configurado, alguna que esté libre, que no haya sido asignado a ninguna PC, y se la va a asignar al cliente, ¿sí? Se la va a alquilar, lo que decíamos recién, por un tiempo determinado, o hasta que el cliente, le puse acá, la libere a esa dirección IP. ¿Qué pasa si la computadora sigue siempre encendida? Va a ir renovando, dijimos, ese alquilar. ¿Qué pasa si la computadora la libera esa dirección IP? El servidor puede tomar esa IP y asignársela a otra PC distinta. A eso se le llama que permite la reutilización de direcciones IP. Entonces, esos serían las tres formas diferentes que permite el protocolo de DHCP con respecto a la asignación de direcciones IP. Fíjense que si uno quiere anclar, que se llama la dirección MAC con la dirección IP, se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer a través de la asignación manual que dijimos recién. ¿Cómo funciona este protocolo? Dijimos que era un protocolo cliente-servidor, entonces acá vamos a tener, bueno, yo les dibujé un cliente y aquí está el servidor de DHCP. Para que un cliente obtenga la configuración completa, se van a intercambiar 4 mensajes. El primero se llama DHCP Discover, a ver si aparece por aquí, ahí está. El DHCP Discover es un mensaje que sale de la PC y llega al servidor. De hecho, llega a todos lados. Ya vamos a ver que es un mensaje de broadcast, ¿sí? Es un mensaje que parte del dispositivo que está arrancando desesperadamente descubriendo servidores DHCP. El servidor de DHCP dice, parece que hay alguien que necesita una dirección IP, entonces ¿qué hace? Busca en su conjunto de direcciones IP disponibles, que no fueron asignadas, y le ofrece, el servidor le manda un mensaje de DHCP que se llama de offer, de oferta, le ofrece esta configuración. Le dice, toma, te ofrezco esta configuración, ¿la querés? El cliente normalmente dice, sí, dame esa configuración a través de otro mensaje que se llama DHCP Request. Entonces me dice, sí, solicito esa configuración que me ofreciste. El servidor chequea que esa configuración no la tenga otro dispositivo, ya vamos a ver por qué. Y le manda una confirmación de la configuración. Y dice, le manda un DHCP ACK, que sería como un asentimiento. Una vez que el cliente recibe este mensaje de DHCP ACK, recién ahí tiene asignada la dirección IP que le ofrecieron, que él solicitó y que le confirmaron. A partir de ahí, del cuarto mensaje, recién ahí tiene conectividad de red ese dispositivo. Entonces, normalmente son 4 mensajes que se intercambian entre cliente y servidor para que un cliente obtenga toda la configuración completa. Esos son los 4 mensajes básicos, pero hay todos estos mensajes, ¿sí? Que ya los vamos a ver ahora. Recién nombramos el Discover, el Offer, el Request y el ACK. También está el NAC, que es un ACK negativo, el Negative ACK. El DHCP Decline, Release e Inform. Ahí los vemos. Vamos a ver primero, dice el Discover. Ese mensaje lo manda la PC cuando está booteando, tratando de descubrir servidores DHCP. Acá les puse, permite ubicar, bueno, o localizar servidores DHCP. Ese mensaje tiene lo que se llama un ID de transacción, un número de transacción. Ese número permite que se puedan distinguir una oferta que proviene de un servidor de otra oferta que proviene de otro servidor, ¿sí? Ya vamos a ver. Es para que aparte el servidor sepa y distinga las peticiones de direccionamiento de los distintos clientes. El DHCP Offer dijimos que era un mensaje que lo construye el servidor y se lo envía al cliente. En ese mensaje se le ofrece los parámetros de configuración, como la IP, máscara, la puerta de enlace, el tiempo de alquiler, servidor DNS, bueno, todos los parámetros que haya configurado el administrador. El administrador elige qué parámetros quiere que el servidor le asigne a los dispositivos. Esos parámetros se configuran una única vez y el servidor a partir de ahí asigna esos parámetros. Otro mensaje es el DHCP Request. Ese mensaje hace que el cliente pida de alguna manera la oferta o
el ofrecimiento de los parámetros de configuración que vinieron en el mensaje anterior. Ya vamos a ver por qué hace falta esta request y directamente por qué no toma directamente el cliente este offer. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el cliente dice acá selecciona una oferta de configuración. ¿Por qué? Porque si hay varios servidores de DHCP, el cliente podría recibir varias ofertas, podría recibir varios mensajes de varios servidores de DHCP. Entonces tiene que elegir uno. Por eso es que existe este mensaje. El DHCP request permite que el cliente elija una oferta de configuración y se la pide al servidor, ¿sí? Este mensaje también lo vamos a ver cuando nosotros, o cuando el cliente, mejor dicho, quiera extender el plazo de alquiler, cuando se esté por agotar ese tiempo de alquiler. Si el dispositivo sigue encendido, sigue prendido, entonces tiene que renovar esa dirección IP. Entonces, ¿cómo se hace para renovarla? Con un DHCP request. Y el DHCP ACK, dijimos que era el mensaje que el servidor le mandaba al cliente, confirmando o cerrando de alguna manera todo este proceso de petición de configuración de IP. Hasta que no le llega el ACK, se considera que no tiene configuración completa de red del dispositivo. ¿Qué pasa si el cliente recibe un DHCP NAC? NAC dijimos que era Negative ACK, es un ACK negativo. Si un pobre cliente recibe un ACK negativo, lo que hace el pobre dispositivo es volver a empezar todo el proceso de nuevo, ¿sí? Dicen, me negaron la IP que me ofrecieron y que yo pedí, entonces tengo que empezar de nuevo el proceso. Vuelve a enviar un DHCP Discover, espere el offer y demás. ¿Por qué? Bueno, ahí se lo estoy poniendo en la diapositiva, pero ¿por qué podría enviarse un DHCP NAC? Porque el servidor, antes, si bien ofrece algo, antes de confirmar la oferta, el servidor tiene que chequear que esa IP que ofreció no la tenga ya otro cliente. ¿Y por qué podría tenerlo otro cliente? ¿Qué les parece? Si yo a ustedes les ofrezco algo, después cuando ustedes me dicen, sí, profe, deme lo que me ofreció, yo digo, no te lo puedo dar. ¿Por qué podría ser que ya otro cliente tenga la IP si el servidor no va a ofrecer 2 veces la misma IP? ¿Qué les parece? ¿Por qué podría ser? Si se dan cuenta, no sé. ¿No? ¿No se dan cuenta? ¿O no me entendieron la pregunta que estaban distraídos? Puede ser que dos PCs le dieron a que querían esa misma IP. ¿Pero quién se las dio? O sea, el servidor le ofreció la misma IP a dos No. PCs. Bien, Matías. No, eso no puede suceder. O sea, es como si yo les diera, ustedes me dicen, profe, quiero un horario de consulta, y yo les doy a dos, pero individual, y les doy a 2 alumnos el mismo horario. No, un servidor en ese sentido nunca se va a equivocar. Nunca jamás un servidor le va a asignar la misma IP a 2 clientes distintos. Un mismo servidor no. ¿Por qué puede ser que el cliente les ofrezca algo y después se lo niegue? Porque puede que haya otro servidor de DHCP en la red, y como los servidores funcionan de manera independiente, puede que se dé la grandísima casualidad que el servidor de DHCP A le ofrece una dirección IP a una computadora, y el servidor de DHCP B le ofrece la misma IP a otra computadora. ¿Se entiende? Solamente porque se puede dar este caso de que a una misma IP se le ofrezca máquinas distintas si hay varios servidores de DHCP. Si hay uno solo, no. ¿Estamos? Claro, y no se puede dar la situación de que dos computadoras pidan y el servidor cuando hace el offer Mm, contesten dos computadoras con el mismo request. No me perfecto. acuerdo el nombre en realidad. Sí. El servidor, cuando hace la oferta, va a tomar una IP libre y después va a tomar otra IP libre y se le va a asignar a la otra PC. Por eso te digo, un mismo Claro. servidor nunca va a asignar la misma IP a 2 máquinas distintas. Ah, perfecto. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué existe este mensaje? Porque, como dijimos recién, puede que hayan 2 servidores de DHCP y como funcionan de manera autónoma, entonces
a lo mejor si el profe Gropo está asignando horarios de consulta y yo también estoy asignando horarios de consulta, puede que coincidan, como que dice, o sea, o que ofrezcamos los dos el mismo día y a la misma hora, pero porque trabajamos de manera independiente. Eso en caso de que hubieran dos servidores de DHCP. Ahora, puede darse también el caso de que venga un administrador distraído y configure la misma IP que le ofreció el servidor de manera manual. Eso también puede darse. Entonces, ¿qué hace el servidor antes de confirmar con el ACK? Chequea que esa IP que ofreció no esté configurada en la red. Si no está configurada en la red, ya sea porque la asignó un servidor, otro servidor de TCP, o porque vino un administrador distraído y la configuró, recién ahí envía el ACK. Si llega a encontrar que ya está asignada esa dirección IP, sí o sí manda el NAC. O sea, es muy robusto el DHCP. Realmente es un protocolo muy bueno porque garantiza que no hayan dos IP iguales en una red. Por eso que también es importante que se configure el DHCP y no que se haga la configuración manual, porque a veces los administradores sin querer, configuran dos veces la misma IP, sin querer. Si están, por ejemplo, no sé si ustedes habrán trabajado en algún laboratorio, pero en una universidad, en una escuela donde hay muchas computadoras, puede darse que se equivocan y configuran la misma IP a dos máquinas. Entonces, la configuración manual es más propensa a errores. En cambio, el DHCP es un protocolo muy robusto que en ese sentido garantiza que no hayan dos IP iguales en una misma red. Otro de los mensajes es el DHCP decline. Este mensaje lo manda, fíjense, acá lo manda el cliente, porque hasta el cliente se puede dar cuenta de que cuando le ofrecen una dirección IP, vieron que estaba el offer y después el request, es decir, que el servidor me ofrece una IP y después yo la solicito. Antes de hacer la solicitud del DHCP request, el cliente también chequea que esa IP ya no esté asignada. Fíjense qué robusto que es. No solo lo controla el servidor, sino que también lo controla el cliente. Entonces, si el cliente detecta que esa IP ya está en uso, de la que le ofrecieron, el cliente mismo manda este mensaje diciendo que no se puede usar lo que le ofrecieron. Entonces, vuelve a empezar el proceso de nuevo. ¿Sí? El DHCP release es el que, release significa liberar. Entonces, cuando un cliente no quiere usar más o no necesita más una dirección IP, la libera. ¿Qué significa que la libera? Que esa dirección IP vuelve al pool o al conjunto de direcciones IP que tiene el servidor para que esa IP pueda ser reasignada a otra máquina. De ahí viene lo dinámico del protocolo, la D de dinámica. Y por último, el DHCP inform es un mensaje que a veces necesita pedirle al cliente la configuración de nuevo, la configuración completa al servidor. ¿Cómo lo hace? Si ya tiene la IP, ya tiene, no puede mandarle un discover. Entonces la forma de pedirle de nuevo la configuración completa es con este mensaje, el DHCP inform. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, hay un gráfico y les pusimos así. O sea, normalmente en una empresa común y corriente hay muchos clientes y uno o dos servidores. Acá está graficado un solo cliente, pero para que se entienda qué pasa cuando hay dos servidores. ¿Sí? Hay un servidor 1, que es un servidor de DHCP, y acá hay otro servidor de DHCP. Este es el eje del tiempo, está graficado así de manera vertical. Y en este caso el cliente, cuando inicia, envía mensajes DHCP Discover, que se llama. Creo que acá se los ponía. Sí, aquí está. Manda DHCP Discover. Eso de DHCP Discover ya vamos a ver si son unicast o broadcast. Ustedes después me dirán. Ese mensaje que lo manda el cliente es desesperadamente está tratando de encontrar o de descubrir servidores de DHCP. Esos mensajes llegan a los servidores lo procesan, es decir, lo desencapsulan, lo procesan, buscan una IP libre que tengan ellos y se la van a ofrecer. Mandan un DHCP offer y otro. Fíjense que cada servidor trabaja de manera autónoma. Cada uno envió un offer y el servidor 1 también envió un offer. ¿Qué hace el cliente cuando recibe dos ofertas? Siempre llega una antes que otra, ¿no? Por tema de la red, o sea, llegan los bits unos antes que otros. ¿Cuál usará la computadora normalmente? ¿Qué les parece? La que llega antes.
Exacto, muy bien, Matías. El que llega antes, el primero, ¿sí? El primer mensaje offer que llega, ese va a considerar el cliente. Entonces, considera uno y manda, fíjense, el DHCP request, porque viaja para todos lados. ¿Por qué lo mandará a todos lados el cliente? Porque le tiene que avisar al servidor cuál eligió, ¿sí? Entonces, cuando el servidor 1 dice, parece que a mí no me eligió, listo, ya está. Me quedo tranquilo. En cambio, si lo eligió el servidor 2, entonces solicita la configuración que le ofreció el servidor 2 y el servidor 2 analiza si esa IP no está repetida y demás, como vimos recién, si no, si no está configurada, y envía un DHCP ACK. A partir de ahí, el cliente tiene conectividad de red. Teóricamente sigue el dibujo acá, el cliente trabaja, transcurre el tiempo, hasta que, por ejemplo, se le está por agotar o por terminar el tiempo de alquiler de la dirección IP. Cuando se le está por agotar, si el cliente tiene que seguir encendido, tiene que seguir trabajando ese dispositivo, envía un DHCP request pidiendo la extensión del alquiler, la renovación, mejor dicho, del alquiler. El servidor registra esa renovación, es como si se reseteara el tiempo, y se le envía un ACK, una confirmación, ¿sí? A partir de ahí, el cliente puede seguir continúa utilizando esa dirección IP hasta que ya no la necesita más. Cuando no la necesita más, manda un DHCP release, liberando esa dirección IP. Entonces, esa IP vuelve al pool de direcciones del servidor para que la asigne a otro dispositivo. Bueno, espero que se haya entendido el proceso. La idea ahora es ver los mensajes, por lo menos los primeros, un poquito más detallados, ¿sí? El DHCP Discover, por ejemplo, acuérdense que todo lo que sea DHCP es de capa de aplicación, ¿sí? Entonces, esos mensajes se construye un mensaje de DHCP Discover, en la capa sería como de aplicación de TCP/IP. Eso se va a encapsular en un segmento UDP, entonces tenemos la cabecera de UDP, todavía no la hemos visto, simplemente vamos a trabajar hoy con puerto origen, puerto destino. En todas las cabeceras siempre hay un origen y un destino. La cabecera IP ya la conocemos, solamente vamos a graficar hoy el origen y el destino. Entonces, el mensaje se encapsula en un segmento, ese segmento se encapsula en un paquete, ese paquete se encapsula en una trama. Ahí está el segmento. Ahí está el paquete. Y por último, está la trama. Esperen que no veo nada. Ahí está, subí el chat. Entonces, ese mensaje de HCP que se encapsula en la cabecera UDP. ¿Qué vamos a tener acá? Los números de puertos. En la cabecera, esto, fíjense que les mantuve el color, ¿sí? La cabecera UDP que está en celeste tiene puerto origen 68, porque ese es el puerto que maneja el cliente, y puerto 67 es el que escucha el servidor, ¿sí? Ese segmento, hay otros campos, pero no importa, a mí me interesa ahora que sepan el origen y el destino. Eso se encapsula en un paquete, fíjense, en una cabecera IP. Miren las IP que aparecen acá. Como origen, ¿se acuerdan de esta IP que la habíamos visto que era reservada? La 0.0.0.0. Bueno, ahora le vemos uso, le vemos aplicación. Habíamos dicho en su momento, cuando estudiamos el direccionamiento IP versión 4, que... mira, recién leo el mensaje de Ignacio en el chat que dice el primero. Debe ser de qué configuración elegía, si del servidor 1 o el 2. El primero puso, está perfecto. Esta IP que vimos, la 0.0.0.0, dijimos que identificaba a un dispositivo cuando no tenía la dirección IP asignada, ¿sí? Entonces, cuando un dispositivo no tiene una dirección IP asignada, se le configura automáticamente, él pone en los paquetes esta dirección IP, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no tiene ninguna, pobre. Nadie le asignó, ni el administrador, ni nadie. Entonces, por eso es que pone esta IP. Y fíjense, ¿qué pone en la IP de destino? ¿Por qué pondrá esta IP de broadcast? Porque no sabe dónde está el servidor. Exacto, no sabe quién es el servidor, no tiene idea, ¿sí? Entonces, por las dudas, lo grita a los cuatro vientos, o sea, hace un broadcast en la red. ¿Y quiénes van a procesar? A ver, piensen antes de responder. ¿Quién va a procesar este paquete?
¿Quién va a desencapsular? ¿Quién va a procesar este paquete? A nivel IP, ¿no? ¿Solo el servidor o quién? Técnicamente eran todos, creo. Muy bien, no creo, a esta altura ya tienen que estar bien seguros. Perfecto. Esa IP 255.255.255 significa que es de broadcast. Exige que todas las máquinas, incluido el servidor, de esa LAN, solo de esa LAN, porque ese 255, acuérdense que no atraviesa el router, todos los dispositivos de esa LAN van a desencapsular, es decir, que van a procesar el paquete. Cuando lo desencapsulen y vean que va dirigido al puerto 67, van a decir, entonces no era para mí. No tengo que seguir procesando, ¿estamos? No hay la PC que lo desencapsula, todas las otras PC que ya estén, que tengan configuración, no van a interpretar este mensaje. Este mensaje solo lo interpreta el servidor, pero sí van a desencapsular, ¿sí? Sí van a procesar el paquete. Muy bien. Eso se encapsula en una trama. ¿Qué va en el origen? La dirección de la placa de la máquina cliente que está enviando este DHCP Discover, ¿sí? ¿Y qué va en la MAC de destino? FFF 48 unos hay acá, ¿sí? La dirección MAC está puesta todas en 1. Hay algo que les quiero comentar acá. Cuando en la capa IP, si en la capa IP el origen es unicast, en la capa de enlace, porque la trama es capa de enlace, también es unicast. Si esta IP de destino es de broadcast, la MAC de destino de la capa de enlace también es de broadcast. No sé si se entiende. Siempre hay una correlación y una lógica. Si acá es broadcast, acá es broadcast. Si acá es unicast, acá es unicast. ¿Lo alcanzan a ver? Nunca jamás van a encontrar un 255, 255 acá, y acá van a encontrar la MAC del servidor. No funciona así. ¿Se entiende? Siempre hay una relación. Sí, sí. Perfecto, gracias. Gracias por el sitio. Me desespera no verle los rostros, pero bueno, me los imagino. Fíjense, aquí hay una captura del DHCP Discover, ¿sí? Como para que veamos. Está la capa de enlace, la capa IP, el protocolo IP versión 4. Ahí el Wireshark me muestra la dirección de origen, la 0.0.0.0, y la de destino, la de broadcast. Acá dice User Datagram Protocol, sería el segmento UDP, Source Port 68, puerto origen, Destination Port 67. ¿Sí? El mismo gráfico de recién, pero esto es para que me crean que es cierto lo que estaba graficado. Lo otro lo grafiqué yo, esto lo graficó el Wireshark. Y acá está expandido toda la cabecera, todo el mensaje de DHCP. Ese mensaje, este que está acá, el DHCP, es todo esto, todo esto. Fíjense todos los campos que tiene, ¿sí? Los vamos a ir viendo de a poco. Primero las IP, que quería que vieran, las de broadcast. Ahí están los puertos, 68 a 67, significa que va del cliente al servidor. Ahí está el protocolo de DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, y le dice Discover, les dice el tipo de paquete, ¿sí? Tipo de mensaje, boot request, ¿no? Es una solicitud, por eso que está en 1. Bueno, acá le dice la dirección, la longitud de la dirección MAC, que son 6 bytes y demás. Y acá aparece el ID de transacción. ¿Se acuerdan que dijimos que se manejaba un ID de transacción? ¿Para qué? Para que toda la correlación de los mensajes Discover, Offer, Request y ACK tengan todos el mismo número o el mismo ID de transacción. Esto es para que el servidor le siga la pista a todo el proceso de configuración de la dirección IP, ¿sí? Todo el intercambio, esos 4 mensajes van a tener todos el mismo ID de transacción. Bueno, acá hay una serie de campos que se van a ir llenando de a poco, fíjense. La dirección IP del cliente ahora está en 0. Su dirección IP, la que nos asigna el servidor, está en 0. La siguiente dirección IP está en 0. El agente relay de DHCP, ya lo vamos a ver lo que es esto, está en 0, ¿sí? Lo único que está configurado, fíjense, en el Discover es la dirección MAC del cliente. ¿Por qué? Y porque el número de placa lo tiene el cliente, porque lo sabe. Cuando bootea, lee la dirección MAC. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es la misma que está por acá. Acá. Source dice, bueno, termina en B69A.
B69A, ¿sí? Es la MAC de la placa, básicamente de mi máquina, porque yo hice esta captura desde mi máquina. Acá, bueno, ahí dice el tipo de mensaje de HCP, que es Discover. ¿Y qué más, qué más? Bueno, con eso ya es suficiente. Ese sería el mensaje Discover. Vemos ahora el Offer. Es lo mismo, se encapsula en un ODP, en un segmento, perdón, en un paquete, en una trama. ¿Quién fabricaba, quién construía el mensaje Offer? A ver si se acuerdan. Para que no se aburran Servidor. siempre. Perfecto, muy bien, Franco. El servidor construye el Offer. Lo va a poner en un segmento. Fíjense que acá se invierten los puertos. ¿Por qué? Puerto origen ahora es del servidor, 67, puerto destino 68, que es el cliente. Eso se encapsula en un paquete. En origen, acá les puse a nivel general la IP del servidor. Y el destino, cuidado acá, porque depende de la implementación del sistema operativo, podemos llegar a tener la IP ofrecida, es decir, que a pesar de que la pobre máquina todavía no tiene dirección IP, acá va en el paquete la IP que le están ofreciendo, o de acuerdo a la implementación, puede ir un broadcast, ¿sí? Les va a llegar a todas las máquinas. Lo mejor es que acá vaya la IP ofrecida. ¿Para qué? Para que este mensaje solamente lo procese la PC que pidió la dirección IP, ¿sí? Eso de nuevo se encapsula en una trama. Como origen va la MAC del servidor, el número de placa del servidor, y de nuevo, como acá, si acá va la IP ofrecida, ahí va la MAC del cliente. Si acá va un broadcast, acá va FFF. Siempre hay una relación, acuérdense, ¿sí? Como les digo, depende de la implementación del sistema operativo. Pueden llegar a encontrar de las dos formas, por eso es que lo estamos viendo así. Acá está la captura del Wireshark del offer, que es parecida a la que vimos recién. Lo que pasa es que se invierten los números de direcciones MAC, se invierten las direcciones IP, se invierten los números de puerto, todo eso se invierte. Fíjense, la IP acá, en mi casa, el que me asigna la dirección IP es el routercito, ¿sí? El modem. Entonces, es mi puerta de enlace, 192.168.1.1. Entonces, este es mi servidor de HCP. Esta es la IP que me ofrecieron, la 18. Puerto 67, que es del servidor, 68 que estaba en mi máquina. Acá está el offer. La respuesta es un reply, es un número 2. La solicitud es un 1. La respuesta es un 2. Acá, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior decía su dirección IP y habían todos ceros? Acá no, acá ya se completó, el servidor completó este campo. La MAC ya estaba completa, ¿sí? Acá me dice, bueno, que es un offer. Acá está la IP del servidor. Se empiezan a completar algunos campos, ¿sí? Me da la máscara, bueno, no me cabía todo en la pantalla, pero en la diapositiva, pero también me configuran la máscara, ¿sí? Y el ID de transacción, si ustedes se fijan, es el mismo, termina en 513. Si yo busco la diapositiva anterior, terminaba en 513. ¿Por qué? Porque todos los mensajes van a tener el mismo número de ID de transacción. Perfecto. Bueno, esto se lo comenté recién. El request, ya no les muestro eso del encapsulamiento porque es todo lo mismo. Simplemente ver que la IP es, de nuevo, como todavía la IP no está asignada a la pobre máquina, acuérdense que hasta que no le llegue la ACK no tiene asignada la dirección IP, por eso es que acá va un 0.0.0.0, ¿sí? De nuevo está esos 4 ceros, quad 0 que se suele llamar. El 255, 255, 255, los puertos igual, desde el cliente al servidor. Es un request, yo pido la configuración que me ofrecieron, ¿sí? La ID de transacción es el mismo, el 513. Acá está la dirección IP solicitada, la 18 que me ofrecieron en la diapositiva anterior. Está, bueno, la IP del servidor, ¿sí? Y es un request. El tipo de mensaje de HTTP es una solicitud. Y por último está el ACK, que en este caso es unicast, porque viene del servidor a mi máquina. Ahí está el ACK. Como es una respuesta, acá está configurado como un 2. El ID de transacción, bueno, no se los remarqué, pero sigue siendo el mismo, el 513. Acá está la IP que me ofrecieron, es una ACK. ¿Sí? Como que el servidor va completando todos los campos
acá están todos los campos del mensaje de DHCP, algunos estaban en blanco y de a poco se van como completando. ¿Cuáles son los parámetros que se pueden configurar en un servidor DHCP? Son muchos. La IP, la máscara, la puerta de enlace, el servidor DNS, hasta acá son los básicos que nosotros conocemos. El nombre DNS, el nombre del dominio, la MTU para la interfaz, el tamaño máximo de transferencia, el servidor de la hora que se llama NTP, ¿sí? Network Time Protocol, el servidor SMTP que es el servidor de correo, el servidor TFTP, que es el servidor donde nosotros podemos descargar un sistema operativo o un archivo de configuración, ¿sí? Son muchos parámetros los que se pueden configurar en este protocolo, por eso que es muy utilizado en la actualidad. La mayoría de las empresas, en organizaciones, bancos y demás, se usa el protocolo DHCP. Yo he visto muy pocas empresas donde hacen configuración manual, que tengan muchos dispositivos, ¿no? Si yo no tengo muchos dispositivos, es fácil configurar manualmente, es muy sencillo. Pero si tengo, solamente vi un call center que tenía 2000 puestos de trabajo configurado de manera estática y manual. Es decir, el administrador iba máquina por máquina configurando perdón, las direcciones IP manualmente. Eso se hace con fines de seguridad, ¿sí? Solamente si nosotros queremos una configuración segura, lo hacemos manualmente. Bueno, vamos a ver una función importante del DHCP que se llama DHCP Relay, retransmisión de DHCP. Ahí vemos de qué se trata. Una pregunta tengo acá. ¿Qué pasa si el cliente y el servidor están en diferentes redes? ¿Qué les parece? A ver si... No me acuerdo si tenía un dibujo. No. Si yo tengo un servidor en una LAN y los clientes están en otra, a ver, déjenme, ya les pongo. Ahí está. Ya vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Qué pasa si yo tengo el servidor de DHCP en esta granja de servidores? Normalmente todos los servidores se ponen juntos, ¿sí? En una misma LAN, por tema de seguridad y demás. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta topología? Tengo una LAN 1, una red de área local 1, una red de área local 2 y la granja de servidores acá. ¿Qué les parece? La petición de estas máquinas, el DHCP Discover, ¿va a llegar a este servidor de DHCP o no va a llegar? El broadcast. No va a llegar directamente, tiene que pasar primero por el router. Bien. Pero si esta máquina PCB, por ejemplo, hace un 255, 255, 255, ¿lo va a escuchar el servidor de DHCP o no? Esa es la pregunta. No, No, no lo va a escuchar. Nunca lo va a escuchar porque dijimos que muy bien, un router separa o divide dominios de broadcast. Nunca lo va a escuchar. Entonces, esperen un segundo que me vuelvo ahora. Por eso, si el cliente y el servidor están en diferentes redes, hay que configurarle una función especial, en este caso al router, que se llama retransmisión del DHCP, ¿sí? DHCP Relay, se dice en inglés o en castellano, retransmisión del DHCP. Eso me permite que yo tenga un único servidor en mi empresa, como estaba la topología de recién, que le asigne dirección IP a varias redes diferentes, ¿sí? A varias LANs. ¿Eso qué hace? Me va a ahorrar que nosotros tengamos que configurar un servidor de DHCP en cada una de las LANs. Si no existiera esta función del DHCP Relay, nosotros tendríamos que instalar y que configurar un servidor de DHCP en cada una de esas redes de área local, ¿sí? ¿Cómo sabe el servidor de DHCP que tiene 3 LANs? Porque le tenemos que configurar varios rangos de direcciones IP. ¿Cuántos rangos? Y en función de la cantidad de redes que tengamos en la empresa. Si tenemos 5 redes distintas, 5 áreas distintas, vamos a tener que configurarle 5 rangos al servidor para que asigne rangos IP distintas en función de la red en la cual se encuentre esa máquina. Fíjense cuál es la función de ese router, que yo se les grafico un router, pero puede ser un servidor, ¿sí? Un servidor Linux o un servidor Windows que cumpla las funciones de DHCP Relay, que se llama. Ese router, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a ver, va a escuchar broadcast cuando escuche los DHCP Discover que vienen en 255, 255, 255, y los va a reenviar como mensajes unicast al servidor DHCP, es decir, que va a convertir un broadcast en un mensaje unicast. Eso es lo que quiero que analicemos acá.
Tenemos entonces esta topología, que ya la vieron. Vamos a suponer que, ¿cuál PC es? La PCD se inicia, dice, y envía un DHCP Discover, la PCD, esta que está acá. Entonces manda el DHCP Discover, ese Discover, ¿se acuerdan que iba dirigido a un 255, un broadcast? Entonces ese broadcast llega y es procesado por tanto las PCE y la F como el router. Esa interfaz del router también va a llegar ese broadcast. ¿Qué hace el router? El router hay que configurárselo, ¿no? Solo el router no hace nada, o sea, no es inteligente. Hay que configurarle la función relay que se llama del DHCP. Entonces el router lo que va a hacer es completa en el mensaje de DHCP Discover, hay un campo, ya se los voy a mostrar, que dice Relay Agent IP Address. ¿Sí? Ya me van a decir ustedes con qué IP lo va a configurar. Y envía ese broadcast que estaba dando vuelta en la red como mensaje unicast al servidor DHCP. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que configurarle al router la dirección, la función de DHCP Relay y decirle la dirección IP del servidor DHCP para que ese mensaje que acá es broadcast, el que está en rojo, se transforme en un mensaje unicast que va dirigido desde el router hacia el servidor DHCP. ¿Sí? El servidor DHCP busca en el rango, ustedes ya me van a decir, o díganmelo ahora, a ver, ¿cómo sabe el servidor DHCP? En este caso, el servidor tiene configurado 3 rangos, porque tiene una LAN, otra LAN, y esta LAN que es de la granja de servidores. ¿Cómo sabe el servidor DHCP de qué rango tomar una dirección IP libre y asignársela a la PCD? ¿Qué les parece? ¿Cómo se podría dar cuenta el servidor? ¿Se entiende la pregunta, no? Tengo un único servidor para toda la empresa y tiene configurado 3 rangos porque hay 3 redes de área local. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo hace para saber de qué rango tomar una IP válida? A ver si se dan cuenta, si son inteligentes. ¿No? ¿No se dan cuenta? ¿O se me fueron y me dejaron hablando sola? No, profe, no. Está, Leonardo está. Muy bien. Fíjense, el broadcast, de la diapositiva, a ver. Este broadcast que mandó la PCD llega a esta interfaz. Esta interfaz es la puerta de enlace de todas estas PC, ¿o no? Si esta PC tiene una IP, la puerta de enlace es la IP de esa interfaz, que dice Giga Ethernet 2. ¿Estamos? Entonces, cuando el router le llega el broadcast por esa interfaz, completa el campo Relay Agent IP Address, dirección IP del agente de Relay, con esa dirección IP por donde escuchó el broadcast. Como esa dirección IP pertenece a esta red o a esta subred, el servidor, cuando ve la petición o el DHCP Discover, se da cuenta, gracias a este campo, de qué rango elegir la dirección IP. Tiene que sí o sí pertenecer a esta subred o a esta red. ¿Se dan cuenta? Se logra dar cuenta el servidor por esta IP que le configuró, que le agregó el router. Entonces, así el servidor busca una dirección IP que esté en el rango de esta LAN, se la envía como mensaje también unicast, se le envía al offer como unicast al router, y al router luego se lo entrega al cliente. ¿Sí? Eso entonces fue el discover para un lado y el offer para el otro. A partir de ahí sigue el proceso igual, va un request que pasa, que pasa exactamente lo mismo, no se los grafiqué ya. El request va desde la PC, también como broadcast, hasta el router lo transforma en un unicast, se lo manda al servidor de DHCP, y si está todo correcto, manda un ACK, unicast, y le llega el ACK a la PCD, y ahí obtiene su dirección IP. ¿Se entendió? Es importante que se entienda esta función, porque esto me da la libertad de tener un único servidor de DHCP en toda la empresa. No les hice captura de ese. Déjenme ver un segundo, que les quiero mostrar el campo que se completa. A ver. Discover. Acá está. Fíjense, este es
el DHCP Discover, quiero acá, ven acá que dice Relay Agent IP Address, acá, que normalmente está en 0.0.0.0. Bueno, ahí pone el router la dirección IP de la interfaz por donde él escuchó ese broadcast. Acá iría, en mi caso, la IP 192.168.1.1. ¿Sí? Gracias a este campito que dice IP address del agente relay, el servidor de DHCP, que está en otra LAN, se da cuenta de qué rango sacar una dirección IP libre. Bien. Y por último, los comandos en Windows para manejar este tema, por si ustedes quieren hacer alguna captura y demás, quieren capturar esto que yo hice de capturar el DHCP Discovery y demás. El famoso comando ipconfig, lo que hace, normalmente me muestra los parámetros básicos de configuración de mi PC, IP, máscara y puerta de enlace. Si quiero ver direcciones MAC, servidor DNS y demás, está el ipconfig /all. Ahora, si yo quiero que me renueve la dirección IP, es decir, lo obligo a la máquina que inicie el proceso de DHCP Discover, Offer y demás, le pongo IP DHCP /renew, tarda un ratito y la máquina vuelve es como si ustedes resetearan la computadora, ¿sí? Entonces la PC se queda sin IP y pide renovación de esa dirección IP. La otra forma es hacerle un release. Si ustedes hacen un IP, yo no lo puedo hacer ahora online porque pierdo total conectividad y morimos y se pierde la clase, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer la prueba. No la hagan ahora, por favor, porque van a desconectarse de la videoconferencia, del Zoom. No lo hagan. Pero después, cuando no tengan nada importante en la máquina, ni estén navegando, ni estén descargando nada, pueden hacer un ipconfig y ven la dirección IP. Si después hacen un ipconfig /release, lo que van a hacer es liberar la dirección IP. Es decir, que se van a quedar sin dirección IP. La pobre máquina de ustedes se queda sin conectividad. Si hacen un ipconfig, van a ver que la IP que tiene asignado a la máquina es 0.0.0.0. O sea, se quedaron sin dirección IP. Cuidado con este comando. ¿Vamos? Libera todas las conexiones. Si ustedes quieren obtener una dirección IP y obligarla a la máquina para que pida una dirección IP, tienen que ponerle el ipconfig /renew, ¿sí? Para iniciar el proceso de DHCP Discover que vimos hoy. Y si ustedes quieren capturar todo esto, activan el Wireshark, ponen iniciar, start, antes de ejecutar cualquiera de estos comandos, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado la clase de hoy. ¿Se entendió? DHCP. Sí, En la parte profe. práctica, bárbaro, en la parte Sí, sí, profe. práctica, espero que hagan ejercicios y configuraciones y demás, ¿sí? Yo acá simplemente, mi obligación es explicarle cómo funciona el protocolo. Después ustedes van a hacer práctica de cómo configurar un servidor de DHCP. Pero en principio, así es como es el funcionamiento.